Buenos días, queridos estudiantes. Hoy jueves 18 de junio vamos a realizar el curso de comunicación. Necesitas las lecturas que se encuentran en la plataforma. Queridos estudiantes, en las actividades anteriores lograste identificar cómo las familias y las comunidades desde mucho tiempo atrás hasta la actualidad enfrentan diversas dificultades, las cuales han sabido superar con mucha fuerza, conocimiento y actitud. Luego averiguaste y explicaste el funcionamiento y los beneficios de los invernaderos y los huertos escolares. Descubriste cómo los pobladores de la región Suni solucionaron su reto que tenían sobre el consumo de hortalizas para sus niños. ¿Qué hicieron sus invernaderos? ¿Con qué? Con los materiales que tenían a su alcance. Pero no fue solamente una persona, fue toda la comunidad que se puso de acuerdo con una actitud positiva y proactiva para poder solucionar ese reto que tenía. Las familias y las comunidades peruanas siempre han afrontado retos para mejorar su calidad de vida y lograr el bien común. En este proceso han vivido experiencias, han aprendido lecciones y han considerado recomendaciones, todas las cuales se necesitan registrar por escrito para que sirvan a las nuevas generaciones. Por ello, a partir de los aprendizajes de estos días, tienes el gran reto de escribir una carta a las familias del futuro. Para que puedas hacerlo, hoy conoceremos cómo es este tipo de texto. Hoy conocerás una mejor forma de expresar por escrito tus ideas y pensamientos. Leerás dos cartas para conocer sus características y estructura. Nuestro propósito será, hoy vamos a identificar las características de la carta. ¿Cuál es el título que debe ir en tu cuaderno? Leemos cartas para conocer sus características. También colocar las fechas, no se olvide. Te invitamos a reflexionar y responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Has escrito, leído o visto una carta? ¿Cómo es? ¿Quiénes usan este tipo de texto? ¿Para qué crees que sirven las cartas? También pregúntale a un familiar adulto si alguna vez ha escrito una carta. Además, pídele que te diga por qué lo hizo y para quién lo escribió. Escucha con atención su respuesta. Ahora te invito a observar la carta número 1 y la carta número 2. Ahí está la carta número 1 y la carta número 2. Observa las palabras que te llamen la atención. La forma en que se presenta la información u otros aspectos que consideres importantes. Observa, chicos. Observen ahí cómo empezaron a escribir, qué dicen. Observen. Luego de observar, vas a reflexionar sobre estas preguntas. ¿De qué crees que trata la carta número 1? ¿Quién la habrá escrito? ¿A quién o a quiénes estará dirigida? ¿De qué crees que tratará la carta número 2? ¿Quién la habrá escrito? ¿A quién o a quiénes está dirigida? Muy bien. Después de haber observado y escrito tus respuestas, no te olvides de esas respuestas que eran de a quién estará escrito, por qué le escribió, porque mientras que vas a seguir leyendo las cartas, te van a ayudar para que las puedas entender. Ahora vamos a leer las cartas. ¿Recuerdas? Antes de leer, recuerda el propósito. ¿Por qué estás leyendo las cartas? Porque vamos a conocer las características, sus características. Eso es lo que mientras que vas leyendo, vas viendo qué características tienen este tipo de textos. A leer las cartas entonces. Cuando leas las cartas, te damos las siguientes recomendaciones. Lee con atención cada carta e identifica cómo empieza cada autor y cómo termina. Anota en tu cuaderno o en una hoja los sentimientos o las acciones que expresa cada autor en su carta. Fíjate en el tipo de lenguaje que utilizan los autores en su carta. Puede ser formal o informal.
Haz una relectura de cada texto para identificar mejor la vivencia, los sentimientos y las acciones que describe. Sigamos comprendiendo, chicos. Luego de leer ambas cartas, reflexiona a partir de las preguntas de este recuadro y complétalo en tu cuaderno. Muy bien. Chicos, una recomendación. He visto que muchos de ustedes imprimen. Y está bien que impriman las lecturas, pero este tipo de cuadros no te recomiendo que imprimas, porque los espacios para completar son muy pequeños. Y cuando ustedes lo quieren completar, apretan tanto la letra que no puedo leer lo que dice. Les recomiendo que lo realicen en su cuaderno, que lo transcriban en el cuaderno. Estas preguntas están relacionadas a las cartas. Carta número 1, carta número 2. ¿Está bien? Ahí para hacer una comparación de las cartas. Por eso este cuadro. Complétenlo, chicos. Qué bueno, estás avanzando. Ya cuentas con más ideas sobre las características de la carta y sus partes. Te invitamos a leer lo siguiente. Las cartas se escriben con distintos propósitos. De ello depende cómo se organizaron las ideas y el tipo de lenguaje que se empleará. Por ejemplo, si es una carta familiar, el lenguaje puede ser formal e informal, mientras que si es una carta de invitación o petición dirigida a alguna autoridad, el lenguaje debe ser formal. Por lo general, la carta tiene las siguientes partes: lugar y fecha, destinatario, saludo, cuerpo, despedida y firma. Cuando ustedes leyeron las dos cartas, la primera carta era una carta que familiar y usó un lenguaje informal, porque era alguien que tenía confianza. Pero la siguiente carta que era una carta de petición, que estaba dirigida a una autoridad y ahí usó un lenguaje formal. Acá también te dejo concepto que es la carta, las partes de la carta que tú puedes leer. Léelo porque te va a ayudar para la siguiente actividad. A escribir un esquema. Esa es la actividad que tienes que hacer con la ayuda de las dos cartas que dices y los conceptos que te dejaron. Ahora que leíste dos cartas y te diste cuenta de cómo son, cuáles son sus partes y los diferentes propósitos con los que se escribe, te invitamos a elaborar creativamente un esquema u organizador visual de las características y las partes de una carta. Este es un ejemplo de un esquema, tú lo puedes cambiar, variar y es el esquema donde entre todas las características que es una carta, todo el esquema que puedes hacer sobre una carta. Esa es la evidencia de hoy. A continuación te presentamos la lista de cotejo para que revises tu organizador. Toma en cuenta lo siguiente cuando vas a hacer tu esquema. Mencioné los diferentes propósitos con los que se escriben las cartas. Indiqué cuáles son sus partes de una carta. Señalé el destinatario, quién escribe la carta. Mencioné el lenguaje formal e informal que se usa en la carta. Mencioné al autor o la persona que firma la carta. Muy bien, chicos, ya cuentas con un organizador visual de las características de tu carta. Esa es la evidencia, no se olviden ese organizador visual. ¿Cuál es la otra tarea que tienes, la otra evidencia que tienes que enviar? Recuerda que en las siguientes actividades escribirás una carta dirigida a las familias del futuro sobre los retos que estamos afrontando hoy. Responde las siguientes preguntas también. ¿Qué le podríamos decir a las personas del futuro sobre cómo afrontamos los retos en la actualidad? Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre las cartas? ¿Las acciones desarrolladas me ayudaron a identificar las características de las cartas? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Cómo las superé? Muy bien, chicos, eso ha sido todo la clase del día de hoy. No se olviden enviar las evidencias. Sus evidencias en la asistencia de ustedes. Felicito a todos esos niños que envían sus evidencias con mucha creatividad. Los felicito.